aunque haya habido poco tiempo entre una y otra, como nos hemos alargado y queremos saber muchas más cosas, y María José es una figura importantísima en el tema del síndrome de Prader-Willi y la hormona de crecimiento, que es algo que nos interesa un montón, pues damos paso a la siguiente ponencia. Efectivamente es ella quien la va a desarrollar. Trabaja como directora de la sección de endocrinología pediátrica del Hospital de Fuenlabrada. Es un sitio con el que la asociación está intentando establecer una relación casi amorosa. Estamos en ello, estamos en la etapa del cortejo. Y María José nos lo está poniendo muy fácil, así que vamos a escucharla. Seguro que nos va a contar cosas súper interesantes. Y lo mismo que con Pablo, cualquier pregunta yo creo que nos puede enriquecer mucho a todos, así que estoy segura de que nos va a enseñar un montón de cosas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Y lo primero, agradecer que me hayáis invitado a venir. Yo creo que el contacto con el paciente y con las familias quizás es de lo que más nos enriquezca a nosotros. O sea, porque vemos también otros aspectos que muchas veces en la consulta, en 15, 20 minutos, a veces no eres capaz de ver. Si veis que alguna diapositiva es un poco así como más recargada o que tiene demasiada información o lo que sea, no os preocupéis porque si no lo entendéis me lo decís y lo intento poner más clarito, y muchas veces también es para que me sirva a mí de guión y que no me olvide de lo que os quiero contar, ¿vale? Sí. Lo primero, aunque que del consenso no os lo voy a contar ni nada, sí que me interesa que sepáis que hay un consenso que digamos que ocupa prácticamente a todas las naciones y que fue publicado en el año 2013. Y que ese consenso de tratamiento y de manejo de los pacientes con Prader-Willi desde el punto de vista de la endocrinología infantil es el mismo para muchísimos países. En este consenso han participado las sociedades americanas, la sociedad europea, que abarca todos los países de Europa, y la sociedad canadiense, con lo cual sí que hay bastante unificación en cuanto a lo que es el tratamiento con hormona de crecimiento en todos los sitios. Sí que es verdad que después hay diferencias entre unos países y otros, entre algunas regiones y otras del mismo país, en función de cómo esté organizada la sanidad, pero qué pacientes está indicado, qué pruebas hay que hacer y todo eso es el mismo. O sea que sí que hay bastante unificación de criterios. En este listado de cuáles son las características así más importantes del Prader-Willi, que todos conocéis, que todos sabéis mejor que yo y mejor que muchos, pues veis que está la hipotonía, los problemas de alimentación que tienen en la infancia, sobre todo en la época del lactante, después ese periodo de hiperfagia, la obesidad, el hipogonadismo. El hipogonadismo es como la falta de desarrollo sexual. Casi todos los Prader-Willi van a desarrollar sexualmente más tarde, y de lo que os hablaba Pablo en la conferencia anterior, que os decía que muchas de las mujeres tenían problemas con la menstruación, pues viene de aquí, de ese hipogonadismo, que hay una alteración en la función de las hormonas sexuales y en todo lo que conlleva. Una talla adulta más baja de lo normal y esas discapacidades cognitivas y de comportamiento. Cuando miramos este listado, pues podemos pensar que la hormona de crecimiento, pues esta, es para lo de la talla baja y es ahí donde vamos a ponerla y es lo que nos va a mejorar. Pero vamos a ver que realmente interviene en muchos otros aspectos y va a mejorar otras funcionalidades también en los pacientes con Prader. ¿Qué es la hormona de crecimiento? Pero claro, hablamos de la hormona, pero bueno, ¿qué es realmente? Bueno, ¿veis ese dibujito? Esa es la hormona de crecimiento ahí en microscopía electrónica. Y una hormona, así en general, las hormonas digamos que son mensajeros. Son mensajeros que se producen en un lugar del cuerpo. La mayoría de ellas se van a producir en la zona del hipotálamo, de la hipófisis, o sea, en la zona del cerebro. Y como mensajeros lo que vamos a hacer es que se mandan a la sangre y de ahí llegan a distintas partes del cuerpo para decir qué función tienen que hacer y que funcionen adecuadamente. La mayoría de las veces, pues en relación con el metabolismo, con el crecimiento, con la regulación de la glucosa y todas esas cosas, la regulación también de la sal, de los líquidos, del agua que tenemos, todo eso son hormonas, ¿vale? Y la función principal de la hormona de crecimiento, la que más se conoce, es que va a estimular ese crecimiento, la reproducción de las células, la regeneración en los humanos y también en otros animales. Realmente está formado por un
por una proteína, ¿veis? Es una proteína que tiene 191 aminoácidos. Los aminoácidos son cada una de las partes chiquititas que forman una proteína. Se va a producir en esto que pone ahí de las células somatotropas, que realmente lo que son unas células que están en la hipófisis. Luego vamos a ver una imagen para que localicéis la hipófisis, donde está localizada, el que no lo sepa, el que lo sabe, por si lo recuerda. Y luego vais a ver que a veces nos referimos a veces a somatotropina y otras veces somatropina. ¿Vale? La diferencia que hay entre una y otra es que sea la hormona natural, que es la somatotropina, así el nombre más complicado, más largo, y la somatropina es la que producimos en los laboratorios, la que se produce de manera artificial. Y esto os lo digo porque sí que a veces veréis en los informes y por el tratamiento somatotropina o somatropina, pues nos referimos a esto. ¿Veis aquí esta imagen? Que de arriba representa el cerebro y esa zona azulita morada es donde está la hipófisis, ¿vale? La hipófisis es esta cosita que se ve así, con esta forma como de pera, y la parte de delante es la de la hipófisis, y ahí es donde se producen las células que producen la hormona de crecimiento. Y de ahí se manda la sangre y esta llega a todo el cuerpo. Empezamos a tener hormona de crecimiento desde que el feto, desde que el embrión, estamos en la 6ª semana de edad gestacional, o sea que cuando dicen que estáis embarazados de 6 semanas, pues este feto, ese embrión, ya está produciendo hormona de crecimiento. Alrededor de las 24 semanas es cuando hace ahí un pico más importante, es cuando ese feto está creciendo, está desarrollándose más, están formando todos los órganos mejor, y va a ir disminuyendo hasta que nace, ¿vale? Hasta los recién nacidos. Y después vamos a tener otro pico importante de producción de hormona de crecimiento alrededor de la pubertad, y a partir de los 20-30 años empieza a disminuir. No desaparece del todo. O sea, los adultos seguimos produciendo hormona de crecimiento y necesitamos la hormona de crecimiento para que sigan en todas las funciones que intervienen. No va a intervenir ya en ese crecimiento lineal, ya no vamos a crecer más, como todos sabemos que con 20-30 años no estamos creciendo, pero sí que interviene en otras funciones del organismo. Y luego, para cuando veáis cómo se administra y cómo se pone la hormona no se está produciendo de manera continua, no estamos produciendo hormona de crecimiento todo el tiempo, sino que se produce como a picos. Ahora producimos un pico, luego estamos un rato sin producir hormona y luego se produce otro pico. Y la mayor parte se produce durante el sueño. Por eso, los que ya tenéis tratamiento, la hormona se pincha por la noche, cuando se van a dormir más o menos, y los que no, pues así lo sabéis para cuando haya que utilizarla. ¿Qué acciones va a tener? Los condrocitos son las células que están ahí en el cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento todos sabéis, lo habéis oído alguna vez. Entonces ahí lo que hace es que se crezca en longitud, ¿vale? O sea, lo que hacemos ahí es ser más altos. Pero no solamente interviene ahí, sino que también en el hueso, el periósteo es lo que rodea el hueso. Ahí lo que va a hacer es que esos huesos crezcan en anchura, ¿vale? O sea que no solamente es a lo largo, sino que también es para todo lo que es el desarrollo. Va a hacer que aumenten las células y que además haya más células en los tejidos blandos, y a nivel del metabolismo aumenta la síntesis de otras proteínas, modula los lípidos, que son las grasas, el colesterol, los triglicéridos, todas estas cosas, y modula también los glúcidos, que es el metabolismo del azúcar, ¿vale? Fundamentalmente, ¿qué va a tener? Un efecto anabólico. Todos habéis oído hablar de los anabolizantes, ¿no? Y entonces yo creo que así es más fácil quedarnos con lo que es, ¿vale? Entonces tiene ese efecto anabolizante. O sea que eso quiere decir que lo que intenta es favorecer el crecimiento, el desarrollo y, digamos, como acumular reservas, ¿vale? Lo contrario es el catabolismo, y es cuando estamos como consumiendo todo eso que tenemos ahí guardado para diferentes funciones, y el anabolismo es lo contrario, digamos que estamos ahí ahorrando. Va a hacer efecto fundamentalmente sobre el hígado, sobre el hueso, sobre el tejido adiposo, que es el tejido graso, y sobre el músculo, ¿vale? Y todo esto lo va a hacer a través fundamentalmente de lo que veis ahí de la IGF-1, ¿vale?
digamos que la hormona de crecimiento llega al hígado y al hígado le dice que produzca y que sintetice IGF-1. Esto porque os lo cuento, o sea que parece que pueda deciros que están metiéndose ya en moléculas muy raras, pero cuando veáis que les hacemos unos análisis a los niños, una de las cosas que le pedimos es esa IGF-1, con lo cual también saber un poco de dónde viene. Y esa IGF-1 es la que produce el efecto más directo sobre todos esos órganos. Y luego, pues hace todo esto. Aumenta la retención del calcio y la mineralización de los huesos, o sea que gracias a la hormona vamos a poder tener un hueso más mineralizado y un hueso más fuerte, que luego haya menos osteoporosis y sea un hueso menos frágil. Aumenta la masa muscular, ¿vale? Y esto va a ser muy importante. Promueve la lipólisis, que quiere decir que esa grasa que tenemos por el cuerpo y que no nos está favoreciendo en algunos aspectos, pues lo que hace es que la consume, o sea que disminuye la grasa que está acumulada. Perdona, ¿eso es lo de la masa magra y masa grasa? Eso es, la masa magra es la masa muscular y la masa grasa, pues la masa grasa. ¿Vale? Entonces, esa regulación y esa nivelación entre una masa y otra lo hace la hormona de crecimiento. Favorece la síntesis de proteínas, esto fundamentalmente para lo de la masa magra, la masa muscular, que está sobre todo formada por proteínas. Va a estimular el crecimiento de todos los órganos, incluido el cerebro. Disminuye el consumo de azúcar del hígado. Aumenta la gluconeogénesis en el hígado. Esto quiere decir que favorece que se produzca azúcar en el hígado, ¿vale? Eso es para que veáis que interviene ahí en esa función del azúcar. Y también importante, estimula el sistema inmune, ¿vale? El sistema inmune es el que nos va a proteger muchas veces de las infecciones, o sea que interviene en esa defensa contra esas agresiones de las infecciones. Pues parte de ese efecto va a ser a través de la hormona de crecimiento. Entonces, como veis, hace muchas más cosas que no solamente que seamos un poco más o menos altos. Las indicaciones de hormona de crecimiento, cuando veáis GH es hormona de crecimiento, que viene de las siglas en inglés, de Growth Hormone, y es que es o sea que muchas veces lo sintetizamos así, ¿vale? Estas son las indicaciones que hay ahora mismo en España para tratar con hormona de crecimiento, ¿vale? El déficit que tengan todos los niños, el síndrome de Turner, que es otro síndrome, el Prader-Willi, el crecimiento intrauterino retardado y otra alteración también genética. Cuando se empezó a tratar con GH y un poco el concepto general que se tiene para el tratamiento con hormona de crecimiento en todos los pacientes a los que tratamos, no solamente en el Prader-Willi, lo que se busca es normalizar la talla fundamentalmente y conseguir una talla adulta que sea lo más normal posible, ¿vale? Evitando, pues por supuesto, todas las consecuencias psicológicas negativas que pueda tener. Más o menos se empezó a utilizar y a tener como recurso de tratamiento en la década de los 60, de 1960, y ahí lo que se extraía era esa adenohipófisis de los cadáveres y era lo que se inyectaba a los pacientes. Claro, os podéis imaginar que eso tenía muchos más riesgos, sobre todo riesgos biológicos. Era un momento en que se hablaba mucho de las enfermedades, se transmitían el Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad de las vacas locas. Pues muchas veces se conocía ya de antes por el tratamiento con hormona de crecimiento cuando lo que se extraía era de los cadáveres. Y hasta 1985, o sea que es ayer, no se consiguió la hormona de crecimiento recombinante, o sea, la producida en laboratorio, evitando ese riesgo biológico. Claro, a partir de ahí fue cuando empezó esto a crecer y a revolucionar mucho, porque permitía que se diesen mayor dosis, se empezó a utilizar para más patologías, no solamente para el que tenía un déficit súper importante de hormona de crecimiento, sino que se empezó a utilizar para otras patologías, ¿vale? Bueno, esto luego hablamos de pues, cómo se administra. Así en líneas generales, esto es para todo el que tenga tratamiento con hormona de crecimiento. Hay que hacer un seguimiento cada 3 o 6 meses, ¿vale? Ahí depende un poco de cada centro.
Pero una vez que se pone la hormona, cada 3 o cada 6 meses hay que ver a los pacientes. Hay que ver cómo van de talla, cómo va de velocidad de crecimiento, ir ajustando la dosis. Hay que hacer una vez al año la radiografía de la mano, ¿vale? Que eso nos enseña cómo va desarrollándose el hueso. Y luego, muy importante, tanto para ver si están tomando el tratamiento como para ver si no nos estamos pasando de dosis, hacemos la IGF-1, ¿vale? Por eso quería yo antes que supieseis de dónde viene, para que veáis que es por eso. Hasta el año 2003, 2004 más o menos, la hormona de crecimiento se iba a las farmacias de la calle, pero con todo, como os he dicho, sus efectos fundamentalmente son anabolizantes, entonces se empezó a utilizar mucho en el deporte para el dopaje. Entonces se hizo ahí una ley antidopaje y fue cuando la hormona de crecimiento dejó de venderse en las farmacias normales y se tienen que adquirir a través de una farmacia hospitalaria. O sea que siempre hay que conseguirla a través de una farmacia que esté en un hospital. Esta es la receta que nosotros tenemos en el hospital, pero bueno, cada uno funciona de una manera diferente. Nosotros rellenamos estos datos, es como la receta con la que el paciente va a la farmacia del hospital y se le entrega la hormona. Eso pues también va a depender de cada farmacia. Unos la entregan para 3 meses, otro de mes a mes, y eso os va dando la medicación. Los efectos secundarios, para todos en general. Luego vamos a ver un poco los que pueden afectar más al Prader-Willi. En general tiene bastante buena tolerancia y la verdad es que no se ven muchos efectos secundarios. Pero sí que hay una serie de cosas que hay que vigilar. Algunas son de la misma administración local. No deja de ser una inyección, aunque es una inyección subcutánea, pues puede producir alguna alteración a nivel local. Puede producir lo de la hipertensión intracraneal benigna. Esto lo que produce es una cefalea, un dolor de cabeza muy intenso. Y esto se produce porque al administrar de repente esa hormona se empieza a producir más líquido, el líquido cerebral que recubre todo el cerebro, pues de repente tenemos como más cantidad de líquido y eso produce esa hipertensión, ese dolor de cabeza. Se resuelve generalmente suspendiéndola y empezando a una dosis al cabo de un tiempo un poquito más bajita, o sea que no es una contraindicación que nos haga después suspenderla del todo. La ginecomastia es que en los chicos a veces pues les crece un poco las mamas y también suele resolverse, o sea que no son efectos secundarios así muy importantes. Lo más importante que puede producir es el hipotiroidismo y la intolerancia a la glucosa, ¿vale? Os decía que hace que en el hígado se sintetice más azúcar, entonces sí que puede haber ahí como un estado de hiperglucemia, de prediabetes, y es una de las cosas que tenemos que ir vigilando. La mayoría de estas complicaciones se resuelven reduciendo un poco la dosis y yendo un poquito más despacio. Y como contraindicaciones, pues síndromes o enfermedades que tengan un riesgo incrementado de fragilidad cromosómica, ¿vale? Fragilidad cromosómica quiere decir que tengan facilidad para que en sus cromosomas pueda haber alguna alteración y que eso puede conducir a la larga a un aumento de tumores. A lo mejor soy muy bruta, pero tratamiento con hormona de crecimiento, sobre todo durante un tiempo, lo que se decía era cuidado que produce tumores. Y lo digo así porque es verdad que muchos padres cuando van a la consulta no se atreven a preguntarlo del todo y siempre queda ahí un poco la duda. No se ha visto que la hormona de crecimiento induzca la aparición de tumores. Lo único que ocurre es que si un paciente tiene un tumor, cuando le pones la hormona, pues evidentemente va a crecer más. Pero no se ha visto que desarrolle tumores nuevos. ¿Vale? Os lo digo porque es así, porque a veces hay cosas que nos da miedo un poco preguntar, que no te atreves y mejor ir a las claras que... Entonces, el teléfono, por favor. Como veis, y esto es importante, cada patología necesita una dosis diferente. O sea que las dosis van a ser distintas si estamos tratando a un niño que tenga un déficit de hormona de crecimiento que a un niño con insuficiencia renal o un Prader-Willi.
Y una cosa importante es que cuando hablamos del Prader-Willi, le vamos a dosificar no solamente, no por el peso, sino por la superficie corporal. Y la superficie corporal es una relación que hacemos entre el peso y la talla, ¿vale? Porque muchas veces no solamente interviene el peso, sino pues esa relación entre el peso y la talla. Bueno, esta es la página del comité asesor. Aquí sí que puede haber diferencias entre comunidades. Antes, o sea, para poner tratamiento con hormona de crecimiento de manera financiada, nosotros lo que tenemos que hacer es mandar una solicitud al comité de hormona. El comité de hormona antes era para toda España y desde que se separaron las competencias en sanidad, cada comunidad tiene su propio comité. Algunas comunidades tienen comités compartidos, pero cada una tiene el suyo. Los criterios son los mismos teóricamente porque vienen de cuando antes era del ministerio, pero sí que es verdad que las personas que están en esos comités son diferentes y entonces en algunos pueden exigir requisitos más estrictos o ser un poco más estrictos a la hora de decir si cumples o no cumples los criterios, ¿vale? Este es el de la Comunidad de Madrid, entonces tú mandas todos los datos del paciente y solicitas el tratamiento. Ellos te contestan, pues depende, en 1, 2 o 4 meses, depende un poco de cuándo se reúnan, a veces tardan, y lo que te dicen es, está aceptado el tratamiento financiado con hormona. Entonces tú ya a la farmacia hospitalaria es donde pides el tratamiento. Vale, entonces, ahora que hemos visto todo esto, ¿por qué ponemos la hormona de crecimiento en el Prader-Willi? ¿Y lo ponemos solo por la talla o lo ponemos por alguna cosa más? Bueno, pues podéis imaginar que lo ponemos por más cosas. Y cuando se les empezó a ocurrir que la hormona de crecimiento podría venir bien en los Prader-Willi, fue comparando un poco a los niños que tenían con déficit de GH con los niños con Prader-Willi. Y veían que había muchas cosas que eran comunes y que eran parecidas, independientemente de que tuviesen o no el síndrome. Entonces, los niños con déficit de GH, con el déficit completo de hormona de crecimiento, tienen hipoglucemia en el periodo neonatal de recién nacidos, que sabéis que muchos Prader-Willi lo tienen también un microgenitalismo, o sea que también parece que tienen ahí una afectación, un hipogonadismo en cierta medida. Luego la talla baja, que la compartían los dos. Los niños con déficit de GH también tienen un acúmulo de grasa, sobre todo en el tronco, y tienen un aumento de los pliegues cutáneos. Es lo que nosotros llamamos, son niños bajitos y rechonchos. Y eso pues parece que también se compartía con el Prader-Willi. Entonces ahí fue cuando empezaron a pensar un poco, oye, a lo mejor les va bien la hormona. También son niños que tienen poco desarrollo muscular, que tienen unas extremidades con unas manos y unos pies pequeñitos, como tienen estos niños, que pueden tener también un poco crecimiento de las uñas y problemas ahí con las uñas y que también tienen una pubertad retrasada. Entonces, comparando un grupo con otro, dijeron, oye, pues a lo mejor les va bien. Entonces, en los niños con Prader-Willi, el déficit de hormonas sobre todo se va a hacer mucho más patente, se va a notar mucho más a partir de la segunda década de la vida. O sea que a partir de los 10, 20 años es cuando, de los 10 años, entre los 10 y los 20, perdona, es cuando se hace más patente. Porque se ve que no hay una aceleración, sobre todo esa aceleración de la pubertad, el estirón de la pubertad que tienen todos los niños, pues en el Prader no se ve de la misma manera. Y de hecho, viendo las tallas medias, o sea, la talla final en los niños y en las niñas que no reciben tratamiento, la talla final es de 1,55 en los chavales y de 1,48 en las niñas. ¿Vale? Esto sin tratamiento. En cuanto a los test para diagnosticar el déficit de GH, esa es una de las cosas que sí que hay diferencia entre unos países y otros. Aquí en España no hace falta, en el periodo de la infancia, hacer un test diagnóstico de si tienen déficit de hormona o no. Si no lo sepáis, para saber si un chico tiene déficit de hormona de crecimiento o no, lo que hacemos son unos test
de estímulo. Le damos una sustancia que estimula la producción de hormona y vemos si responde o no responde, ¿vale? Para hacer un diagnóstico de déficit de GH es obligatorio tener esos test. Si no, por mucho que veas que sea una talla baja, que tenga todas estas cosas, no te aceptan que tenga un déficit de GH. Sin embargo, en el Prader-Willi es lo que digo, depende de países. Hay países donde sí que es obligatorio hacer esos test, pero en España, con el diagnóstico de Prader y viendo que la velocidad de crecimiento es mala, es suficiente, o sea que no hay que hacerlos. Otra cosa es, para seguir tratamiento, en la edad adulta. Eso es otro tema, ¿vale? Pero en la infancia no hace falta. Entonces, ¿cuándo se empezó a utilizar la hormona en el Prader? Pues si ya lo de la hormona recombinante, la hormona así en general es de ayer mismo, pues esto es de esta mañana casi. En una reunión que hubo entre el año 98 y 99 fue cuando se empezaron a presentar a los primeros pacientes Prader tratados con hormona de crecimiento, con lo cual realmente es que no lleva demasiado. Pues la Sociedad Americana lo aprobó en el año 2000 y lo aprobó para tratamiento solo de la talla, y en el 2001 la Agencia Europea del Medicamento aprobó el tratamiento con hormona de crecimiento para los Prader, no solo para la talla, sino también para modificar y mejorar la composición corporal. Y yo creo que esto es un paso muy importante que dio la Agencia Europea, porque uno de los grandes problemas y una de las grandes complicaciones es esa composición corporal, más que sean niños más altos o más bajitos, ¿vale? ¿Hay realmente o no producción insuficiente de hormona de crecimiento? Pues para que veáis, dependiendo de los estudios, en unos encuentran que en el 58% de los niños hay déficit y otros hablan del 100%. Bueno, pues no se sabe si realmente hay una secreción o no. Y lo que os decía, que los adultos todavía es mucho más complicado. Saber cómo funciona la hormona en los adultos es más difícil, el patrón de secreción es todavía mucho más complicado, y entonces ahí pues estamos todavía en ver qué pasa. ¿Qué es lo que ocurre? O sea que lo que yo creo claro es que la mayoría de los pacientes tratados con hormonas están empezando a llegar a la edad adulta o están cercanos a la edad adulta ahora. Antes del 2001 no podíamos tratar ninguno, con lo cual pues el adulto que ya ha llegado adulto sin hormonas no se la va a poner de mayor, entonces pues estamos ahí en los 18 años más o menos. Y eso lo iremos viendo pues con el tiempo. ¿Y cuándo la ponemos? Bueno, pues aunque sí que es verdad que hay autores que en los estudios que han hecho dicen que cuanto más pequeño se les ponga, mejor, en realidad no la podemos poner antes de los 2 años. O sea que no está autorizado en ningún protocolo que se empiece el tratamiento antes de los 2 años de edad. Cuanto antes la pongamos, parece que el tono muscular mejora. Y luego, pues lo que os decía, que no siempre es posible ponerla cuanto más pronto, porque hay otra serie de complicaciones que a veces nos retrasan el poder ponerla antes o no. Lo que sí que está claro es que no solo es la edad de comienzo, sino la dosis y el tiempo que la mantengamos lo que va a hacer efecto. O sea que hay estudios que están hechos con pacientes que han empezado a los 7 años a ponerse la hormona y si la han mantenido durante 8 años han conseguido efectos muy buenos. O sea que no solamente es ponerla muy pronto, sino también mantenerla durante bastante tiempo. Entonces, ¿qué efectos vamos a conseguir en los niños cuando les pongamos la hormona de crecimiento? Favorecer el crecimiento lineal, o sea que vamos a hacer que sean más altos. Esto lo más fácil. Lo que os decía, y por lo que está autorizado también en Europa, mejorar la composición corporal.